beneficios y por todos los favores que has tenido para con nosotros, que aún siendo infieles, tú permaneces fiel para con nosotros, manteniendo la seguridad y la paz. Hoy, Señor, te damos gloria, honra, poder, adoración. Y hoy, como dice tu palabra, por tus llagas somos sanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a entrar a la palabra de Dios. Y para ello quiero que pues busquen en Lucas 11, capítulo 11, versículo 9. Dice la palabra, ¿ya todos la tienen? ¿Me pueden seguir con la vista? Dice, Jesús les dijo a las multitudes, ¿no? Dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, que su hijo le pide pan, le dará una piedra? Así pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Amén. Pues nosotros, hermanos, ¿cuántos no hemos pedido a Dios en oración por nuestras necesidades, por algún problema que usted esté pasando en su vida o necesidad que tenga primordial, que Dios atienda a su llamado? ¿Y sabe cuál es cuál es la condición que usted tiene que tener para que Dios nos oiga? Es que usted se sienta segura o seguro de lo que está pidiendo a Dios. Otra parte puede ser también que usted sea persistente, que usted diga, Señor, pues yo te voy a pedir hasta que escuches mi voz, ¿no? Esa es parte de que nosotros podamos pedir para poder recibir. Dice el 9, dice, y yo os digo, Jesús dice, pídalo, pedid y se os dará. Aquel que pida, pues se le dará, ¿no? Si tú pides, vas a recibir la respuesta de la oración. Dice, busca y hallaréis. Busca. Quiere decir que el que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Tienes que accionar lo que tú necesitas, tu necesidad que uno tiene, ¿no? Acciona la necesidad que tú tienes. ¿Cuál es tu necesidad? Pues tenemos necesidades, ¿no? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Pues pueden ser en lo material, ¿no? Mi necesidad material. ¿Cuál es mi necesidad? Techo, calzado, abrigo. El apóstol Pablo decía que estemos contentos con que tengamos techo y abrigo, ¿no? Esas son las necesidades primordiales para poder sobrevivir. El techo, abrigo y alimento para nuestra vida diaria. Entonces, pues, también Dios dice que debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Y los voy a llevar a una cita allá en Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice así: para poder pedir en oración tenemos que tener una confianza
Y dice así, el 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. ¿Qué es su voluntad? Pues que Dios tiene marcada nuestra vida. No podemos estar nosotros estar tomando una decisión a nuestro propio beneficio. Dios tiene los pasos del hombre. El Dios de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre conocer su camino? Con guardar su palabra. Entonces, hay un dicho que dice que nosotros disponemos, pero Dios tiene la última palabra, ¿no? A veces nosotros queremos plantar nuestra vida conforme a nuestra voluntad, pero dice Dios, si nosotros le pedimos conforme a qué, no a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios, dice que Él nos va a escuchar. A veces quizás usted esté pidiendo a Dios, se postra de rodillas y se pasa 1, 2, 3 horas o días orando, pidiéndole a Dios que responda a su llamado. Posiblemente Dios en la primera oración Dios lo escucha, ¿no? Pero Dios quiere que usted, que el que pide, crea que va a recibir, ¿no? Porque dice, el que pide sabe que va a recibir, o cree en que Dios le va a hacer el favor de que lo va a escuchar, ¿no? Y también va a atender a su llamado. Y aquí hace una referencia de que nosotros, porque dice el 10, dice, porque todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, ¿qué dice? Se abrirá. Dice como referencia, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. No le podemos dar cosas malas a nuestros hijos, porque nosotros pues queremos lo mejor para ellos, ¿no? Queremos que no sufran como a veces uno sufre, y le damos lo mejor a nuestros hijos. Y Dios compara que nosotros somos malos, por naturaleza somos malos, pero en nuestra naturaleza de maldad tenemos algo bueno. Damos algo bueno a nuestros hijos y ellos pues se sienten favorecidos, ¿no? Pero Dios dice que nosotros, aún siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, o buenas dádivas, le damos lo mejor a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es bueno? Porque Dios es bueno. Por eso Jesús le dijo, mi Padre es el único bueno. O cuando aquel rico o aquel fariseo le dijo, maestro bueno, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, mi Padre que está en los cielos. En referencia a eso, pues Dios es el único bueno que nos puede dar las dádivas, nos puede proveer, nos puede dar la satisfacción de tener cosas grandes. Por eso cuando dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Grandes quiere decir, pide para recibir, poderosas, pide para merecer, pero conforme, como dice el 1 Juan 5, 14, 15, conforme a su voluntad, no conforme a nuestras concupiscencias, conforme a nuestros deseos o conforme a nuestras pasiones, porque a veces podemos estar pidiendo algo que no tenemos, que Dios no quiere, pues, que Dios no quiere que tengamos lo que estamos pidiendo, porque a veces decimos, Señor, pues quiero esto, ¿no? O quiero lo otro. Pero Dios dice, ¿sabes qué es mi voluntad? ¿Sabes lo que me estás pidiendo? Quizás no tengamos respuesta porque Dios no quiere que tengamos lo que estamos pidiendo.
Pedid y se os dará. Para poder recibir debemos de creer. Y aquí dice el 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es el nacido de Dios. Todo aquel que ama al que es engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. Lo importante de pedir es creer. Al que cree, todo le es posible, dice Jesús. Al que cree, todo se le puede conceder. Y como decía el salmista David, cuando nosotros tenemos la confianza que Él nos oye, que Él nos escucha. El rey David pues le pedía a Dios muchas veces, pero a veces había cosas que no le pudo dar Dios, ¿no? Pues conocemos que Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe lo que necesitamos. Si las aves de los cielos, dice, tienen su alimento, que son cosas que Dios son insignificantes, pero Dios las alimenta, ¿verdad? Hablando un poquito de que a veces pedimos por otros días, ¿no? O pues nos preocupamos por otros días, que debemos preocuparnos nada más por el día de hoy, para que recibamos la paz o el gozo del Señor. Porque a veces nos afligimos y pedimos mal. Dice, para gastar nuestros deleites en pasiones desordenadas, ¿no? Pedimos conforme a nuestra voluntad, pero Dios quiere lo mejor. Dios te va a dar cosas grandes y poderosas y algo que pudiéramos ver cuando aquel hombre que oró a Dios, ¿no? Que estaba peleando la batalla, que estaba peleando la guerra, y entonces oró a Dios y le dijo al sol que se detuviera. Y Dios concedió la petición de ese varón, ¿no? Y le dijo, detente, sol. Y el sol se detuvo. Fue una oración espontánea, ¿no? Y a veces nos pueden salir así oraciones cuando nosotros estamos en peligro y decimos, no, Señor, líbranos del mal. Porque a veces nos sentimos en peligro o a veces estamos amenazados de muerte. Pero dice Dios, yo estoy contigo. No te dejaré y no te desampararé. Por eso tenemos la seguridad que Dios está con nosotros y tenemos la seguridad de que podemos pedir, aun sea una oración espontánea, hoy, en el momento de que sea una oración, en el momento de nuestra necesidad, estamos en apuros, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han tenido la respuesta? ¿Cuántos se han sentido que Dios está respondiendo a sus oraciones? O a la vez, quizás está orando y no recibe. ¿Cuántos dicen, no, pues yo he orado tanto a Dios que no me responde? Y ya me cansé de pedir a Dios. He oído personas que dicen, ay hermano, pues yo ya le pedí mucho a Dios, pero ¿sabe qué? No me responde. Hay algo que estás pidiendo mal, ¿no? Y tenemos esa seguridad de que, por eso Dios dice que platiquemos con Él por medio de la oración, para que Él atienda nuestras necesidades primordiales y nuestras necesidades espirituales. Y algo más referente ante todo lo que dice este tema de pedir y se os dará, buscar y hallaréis, es lo más importante que Dios quiere en nosotros, que pidamos ante toda necesidad, como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, busquen primeramente el reino de los cielos. Busquen o pidan al Padre la necesidad espiritual. ¿Y qué es lo que Dios quiere
que todo hombre tenga su espíritu. Por eso dice, pues si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, aunque malos su Padre Jesús, no dará el Espíritu Santo a aquellos que le pidan. No dará de su espíritu. Si tenemos de su espíritu, hermano, lo tenemos todo. Eliseo recibió la doble porción. Le dijo a Elías que él quería la doble porción de Elías. Y Eliseo pues lo obtuvo. Dice, si tú me ves cuando yo me vaya, lo tendrás, pero si no, no. Entonces él creyó y no lo dejaba. Se apegó al profeta, se apegó a Eliseo. Y Eliseo pues no tenía riquezas, pero tenía el poder de Dios. Dios hizo tantos milagros en él, que lo que él pedía se le concedía. Él tenía el poder. Y era un profeta de los grandes, ¿no? Eliseo, pues también, cuando él murió, aún estando muerto, dice que enterraron ahí el cuerpo y lo aventaron en el cuerpo de Eliseo. Dice que cuando cayó el muerto, ¿qué pasó? Resucitó. Fíjense que Eliseo, ya estando muerto, como el Espíritu Santo estaba sobre Eliseo. Todavía ahí estaba el Espíritu de Dios en Eliseo muerto. ¿Por qué? Porque echando al muerto, resucita el otro muerto. ¿Qué necesitamos, hermano? Usted necesita dinero. Y dice, no, pues yo le voy a pedir dinero a Dios. ¿Para qué quiere el dinero si a veces el dinero no sirve ni para? A veces cuando estamos enfermos, el dinero no nos sirve, porque necesitamos un sanador. Necesitamos más que nada que dinero, necesitamos de su presencia. Más que dinero necesitamos de su espíritu, más que nuestra necesidad, o más que el hambre, más que el techo, más que el abrigo, necesitamos de su espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Y si tenemos el Espíritu de Dios, ¿qué va a pasar en nosotros? Vamos a hacer milagros. Dice, en tu nombre echarás fuera demonios. En mi nombre, ¿verdad? En el nombre de Jesús. En mi nombre echarás fuera demonios. Hablarás nuevas lenguas. En mi nombre, todo lo que tú pidas, yo te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque vamos a pedir no conforme a nuestra carne, porque tenemos el Espíritu de Dios. Vamos a pedir conforme al Espíritu y Él nos va a dar las peticiones de nuestros corazones, porque estamos en el Espíritu, andamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu, como dice Pablo. Y ahí está el poder de Dios accionando. Señor, líbranos del mal. Y ahí está Dios. Yo envío mi ángel para que nuestro pie no tropiece en piedra. Ahí tenemos un Dios amoroso, un Dios que nos protege, un Dios que nos cuida y que no quiere que nosotros seamos maltratados. O como dice ese salmo que dice que Él nos cuida como la niña de sus ojos, ¿no? Él no quiere que nos toquen, porque con mucha razón dice que aquellos que tocan a sus hijos, a mis pequeñitos, mejor les fuera que se amarrasen una piedra de molino y se echaran al fondo del mar. Dios nos quiere, Dios nos ama, Dios no nos quiere que nos toquen. Él nos ama con amor eterno. Por eso dice que estamos en la protección de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en su Espíritu y el Espíritu nos da la fortaleza y el poder para que Dios nos escuche. Más que nada estamos conectados con Dios. Cuando Jesús oraba al Padre, Él se postraba y decía, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía, Señor.
Y ahí estaba Jesús derramando sus lágrimas, porque Él sabía que necesitaba la esencia de Dios. ¿Cuántos necesitamos esa presencia? ¿Cuántos necesitamos de su Espíritu? Yo creo que todos. Porque donde está el Espíritu de Dios, dice, ahí está la libertad de nosotros. Busquemos el reino de Dios. Y todas las cosas que tú necesitas se van a ser añadidas. ¿Qué es lo que necesitas? Busca el reino de Dios. Busca la palabra, porque hoy es tiempo, dice, hoy es el día, hoy es el tiempo que te preocupes por reunirte, por tener la paz, por que la palabra sea en tu vida algo que pueda saltar, como dice la palabra, lo que hace es que hace una fuente en ti, en tu cuerpo, y salta para vida eterna, para que seas esa palabra viva, la puedas proyectar hacia las personas, que sea vida en tu vida, porque no somos personas muertas, no estamos muertos, estamos vivos, porque el Espíritu está con nosotros, porque el Espíritu está dentro de nosotros, y el Espíritu es el que escudriña todo lo que hemos de hablar. Con mucha razón decía Jesús, cuando ustedes estén delante de los magistrados o delante de aquellos que están en eminencia, no se preocupen por qué han de hablar o qué han de decir, porque el Espíritu les dará la palabra, qué es lo que deben hablar. A veces nos preocupamos tanto, voy a hacer un bosquejo, ¿no? O voy a hacer un tema muy importante, pero no, el Espíritu de Dios es el que nos da el poder hablar y que llegue la palabra a tu corazón y que sea esa palabra viva para poder recibir lo que queremos obtener en nuestra vida. Somos una iglesia privilegiada porque el Espíritu está con nosotros, porque su Espíritu dice que Él escudriña todo. El Espíritu gime. ¿Qué es gemir? Algo que quiere que nosotros estemos más arraigados hacia Dios. El gemir es como que algo que tenemos necesidad de Dios, que necesitamos más de Dios, porque Dios nos creó y nos hizo conforme a su imagen y semejanza. No podemos desconectarnos de Dios, porque si nos desconectamos de Dios, nos morimos, nos vamos a ir muriendo. No hay hambre y sed de justicia. Y Jesús dice que haya la necesidad de la búsqueda de un Dios poderoso. Teniendo a Dios, teniendo su Espíritu, lo tenemos todo. Tenemos de Él, sabemos que Él nos oye. Decía ahí donde primera de Juan, si pedimos conforme a su voluntad, 5:14, si es, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuál es tu petición, hermana o hermano? ¿Cuál es tu necesidad que Dios atienda ante ti? ¿Qué es lo que necesitas? Pide. Y se te va a dar. Busca. Ya vas a encontrar. Llama y se te va a abrir. Quiere decir que cuando tú ves una puerta cerrada, llamas y se te abrirá. Pero hay veces dice, hermano,
Yo he tocado puertas y no se abre, ¿verdad? Algo similar, ¿no? Que cuando no se abre una puerta es porque no está conforme a la voluntad de Dios y no se va a abrir esa puerta. Pero si es la voluntad de Dios, tú vas a tocar y vas a buscar y se va a abrir y vas a encontrar. Dice que la palabra de Dios es como un tesoro escondido, ¿no? Que cuando rascas un terreno y encuentras un tesoro, y cuando tú lo encuentras, dice que te alegra, ¿no? Te alegra tu corazón porque has encontrado algo preciado. Así es la palabra. O también puede ser así el espíritu. Cuando tú aprecias lo que es espiritual, tú lo aprecias y lo atesoras para tu corazón. Atesorando todo, dice la palabra, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si nuestro corazón está arraigado y sobreedificado en Dios, en su espíritu, estamos llenos de Él, llenos de su poder, llenos de su gracia, llenos de su misericordia y llenos de esa plenitud, de esa gracia que Dios quiere en nosotros, que seamos fuertes y que no tengamos esa desconfianza, que Dios no nos oye, ¿no? Sino que tengamos esa seguridad en Dios, esa fortaleza, que yo pido y voy a recibir, que yo voy a buscar y voy a encontrar. Esa confianza debemos de tenerla siempre, porque esa es la fe. La fe. ¿Y qué es fe? Algo que usted pide, algo que usted está ahí pidiendo y que sabe que lo va a recibir pronto. Va a recibir la respuesta y confiando en que Dios le va a dar lo que usted necesita. Vemos ejemplos también de que cuando había padres desesperados, ¿verdad? Que le traían enfermos a Jesús y le decían: Señor, sana a mi hijo. Sana a mi hijo de esta enfermedad. Pero Jesús, ¿qué le preguntaba al Padre? Si crees, todo es posible. Si crees que tu hijo va a ser sano, va a ser sano. Pero si no tienes fe, no vas a recibir nada. También dice la palabra que creamos que hay un Dios y que es un Dios galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Que hay un Dios que te va a dar, que te va a proveer, que te va a satisfacer tus necesidades, que te va a dar de sus proezas, de su riqueza, porque dice que nosotros somos ricos en Dios. Pero hablando de las riquezas no materiales, sino de las riquezas espirituales, porque lo tenemos todo. Dice el Señor: yo te he puesto todo bajo mis pies. Todo, yo te he dado la autoridad para que también pongas todo bajo tus pies. Y cuando le decía a Moisés, todo lo que él pida, todo lo que él pise, se le será dado. Todo lo que él toque, se te dará. Y cuán hermoso es tener esa confianza en Dios, que lo que Dios nos da, dice que te he dado por herencia a las naciones. ¿Te imaginas? Si Dios ha dicho esto, que te he dado por herencia a las naciones,
te ha puesto como rey para las naciones. Pero siempre y cuando debemos estar conforme a su voluntad. Y Jesús dice, para finalizar, Jesús, todo aquel que haya vencido, ¿no? Porque es parte de una oración, vencer al pecado, someter todo bajo nuestros pies, es parte de que tener el triunfo. El someter todo bajo los pies es tener autoridad. Y solamente la autoridad la da Dios. Pero Dios está sobre todas las cosas. Y Jesús le dice a sus discípulos, todo aquel que ha vencido, yo le daré la oportunidad de que se siente conmigo en mi trono. ¿Quién puede compartir el trono de la silla del rey? ¿Quién? Nadie. Porque Dios no puede, no le da la gloria a nadie. Porque Él es el único. Pero le da la facilidad de que sientan lo que Él es. Él es el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Pero no con esto vamos a ensoberbecer nuestro orgullo, ¿no? Por estar en el trono o en la silla del rey. Ningún rey permite esto o eso, que se sienten en la silla. ¿Por qué? Porque Él es el único rey. Pero Jesús es el Rey de Reyes y Él tiene la autoridad para hacer lo que el Padre le permita, ¿no? Y Dios es tan grande que en Él no hay orgullo, no hay soberbia, no hay esa mala acción que uno tiene como ser humano, ¿no? El orgullo te hace soberbecer, te hace elevar hacia las alturas. Pero ¿qué dice Dios? Para Dios todos somos iguales. No hay ni uno más alto ni uno más bajo. Para Él todos somos iguales. Aún teniendo la mayor responsabilidad, pero Dios dice que nosotros nos debemos de ver como hermanos. ¿Para qué? Para que también pueda oír nuestras oraciones. ¿Sí? Porque si no estamos conforme al nivel de nuestros hermanos, nos sentimos más grandes que otros y vamos a la